Hola, sean bienvenidos nuevamente a Legislación Mercantil. El tema de hoy es la letra de cambio, continuando un poco con la presentación de los títulos valores. La letra de cambio, como les comenté, es un documento que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación. En ella existen tres participantes, tres sujetos intervinientes. Tenemos en primera instancia el librador, que es el que gira, el que emite, el que hace propiamente la letra de cambio. Luego tenemos al librado, que es la persona obligada, aquel que asume la orden de pago que cree el librador y se obliga personalmente para cumplir, para pagar a un tercero que vamos a denominar beneficiario. ¿Quién es ese último que recibe o que efectúa el cobro de esa obligación de pago que está constituida o contenida en una orden? Entonces, la letra de cambio es un documento que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación que contiene una orden de pago incondicionada, es decir, que no tiene ningún tipo de condición. La letra de cambio, como les comenté en los títulos valores, pueden ser emitidas sin importancia de persona natural, de persona jurídica, solo ateniéndonos a los criterios de capacidad que ya manejamos y vimos en las primeras clases. Por acá vamos a conversar de los requisitos, de lo que realmente necesita este documento para configurarse como una letra de cambio válida. El artículo 410 del Código de Comercio venezolano establece, primero, que la letra de cambio tenga la denominación de letra de cambio, inserto en el título o en el documento, y que esté expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento. Es decir, que si dice letra de cambio en otro idioma, en principio no estarías cumpliendo con este requisito. Igualmente, si está en el título o no está en el título, pero está inserto en el texto del documento, también estaría reconocida o sí estarías de acuerdo con este primer ordinal del artículo 410. Tenemos el segundo ordinal, que nos habla de la emisión de una orden pura y simple de pagar una suma determinada. Recuerden que los títulos valores, por ese carácter de literalidad, llevan el valor que representan en el mismo documento. Literalmente está descrito cuánto vale, cuánto es la ponderación económica de lo que contiene el título valor, en este caso la letra de cambio. Cuando nos referimos a la orden pura y simple, es ese aspecto que les comenté, incondicionado. No existe condición, no existe limitación a la forma pura y simple de pagar la obligación que está contenida en la descripción del texto del documento. Tenemos en el tercer ordinal que el nombre del que debe pagar, es decir, del librado. Como les dije anteriormente, el participante que se obliga a pagar es el librado. En el tercer ordinal, volvemos a destacar, es la persona que debe pagar. El cuarto ordinal indica la fecha del vencimiento o incluso el tipo de vencimiento. Ya de eso vamos a hablar un poco más adelante, que existen 4 tipos de vencimientos para las letras de cambio. El quinto ordinal, el lugar donde debe efectuarse el pago. Bastante claro, así que seguimos al sexto ordinal, que nos menciona el nombre de la persona a quien o cuya orden deben efectuarse el pago. Es decir, quién va a ser el beneficiario. Debe estar allí determinado el nombre de esa persona. El séptimo ordinal nos establece 2 temas: la fecha y el lugar donde la letra fue emitida.
porque bajo algunas consideraciones, y como bien vimos cuando hablamos de las obligaciones de los comerciantes, determinar la plaza y el momento es importante para saber si van a aplicar algunas condiciones económicas u otras, o las costumbres mercantiles de esa plaza, es decir, de ese lugar, de esa ciudad, están allí contenidos de forma distinta al domicilio de los participantes en este documento. Teniendo el caso que el lugar de pago Venezuela tiene unas condiciones con respecto al control cambiario que aplicaban en un momento determinado. Por lo tanto, tener claro la fecha y el lugar nos puede aclarar la validez o la forma de proceder en el caso de que una letra de cambio fuese emitida con una que sea emitida con un valor económico o con una moneda extranjera. Para culminar, el ordinal octavo nos dice que la firma del que gira la letra, es decir, el librador, el que la emite, el que la hace, debe estar contenido. Como se dan cuenta, para constituir válida la letra de cambio en un momento inicial, la única firma que debe estar expresa o plasmada es la del librador, aunque debe estar contenido tanto el nombre del librado como del beneficiario. Y en muchos casos, o lo habitual, es que la persona que funge como librador también esté determinada y no solamente con su firma. Un tema que hay que tener en consideración es que hay circunstancias en las cuales estos requisitos pueden ser desplazados. ¿Cómo desplazados, dirán ustedes? Bueno, que en algunas circunstancias esos requisitos no se van a cumplir y sin embargo la letra de cambio va a ser perfectamente válida. En el artículo 411 de nuestro Código de Comercio nos dice que la denominación de letra de cambio, cuando la denominación de letra de cambio no esté, será válida siempre que contenga la indicación expresa de que sea un título pagadero a la orden. Como les comenté, una de los aspectos que determina la letra de cambio así bien puntuales es que es incondicionada. Entonces, la obligación o la expresión páguese a la orden da por entendido que es una letra de cambio, como si fuese indispensable, indiscutible, indivisible, justamente la expresión a la orden de la letra de cambio. Esto de manera teórica para que lo visualicen claramente a la hora de llevar estos aspectos a la práctica y elaborar una letra de cambio. Tenemos también que la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadera a la vista. Como bien vimos allí en esos ordinales, el vencimiento, que es el cuarto ordinal, debe estar estipulado, pero aún no estando estipulado, hay una consideración de cómo se va a proceder en ese caso. Es decir, que es válida aunque no se establezca vencimiento, y el vencimiento que determina la ley, como bien vimos, con esos títulos valores típicos que están tipificados, contenidos, descritos en la ley, pues en este caso nos dice que se va a resolver considerando la letra de cambio que no establece vencimiento como una letra de cambio vencida al momento de la vista. Es decir, que va a ser pagadera a la vista, como nos determina el artículo 411. Seguimos analizando. A falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio del librado el que se designa al lado del nombre de este. Igualmente, una de las características, uno de los requisitos fundamentales es establecer cuál va a ser ese lugar del pago. Y aquí nos determinan claramente que va a ser el domicilio del librado, en el caso que este no esté expreso literalmente en este título valor.
La letra de cambio que no indique su sitio de expedición se considerará como suscrita en el lugar designado al lado del nombre del librador, que por lo general es su domicilio. Recordando que el librado es la persona que se obliga a hacer el pago o el obligado a cumplir el pago, y el librador es la persona que emite, que gira, que hace esta letra de cambio. Entonces ven allí las diferentes consideraciones que, a pesar de estar faltando esos requisitos indispensables, constituyen válidamente la letra de cambio. Tenemos el artículo 412, que nos dice que la letra de cambio puede ser a la orden del mismo librador. Es decir, que el beneficiario o la cualidad de beneficiario, es decir, quien recibe el pago, puede ser la misma que la persona que emite la letra, lo cual también es razonable. Allí no estaríamos hablando de tres personas propiamente a nivel físico, porque tenemos una persona obligada y otra persona que va a recibir, que casualmente la persona que va a recibir o que va a ejercer ese derecho de cobro es la misma que emite la letra de cambio. Este es un caso bastante frecuente y puede ser algo de conflicto, porque nos plantea cómo esas tres personas que están determinadas así en la ley pueden ser tres personas o tres cualidades, mientras que pueden ser dos personas. De igual modo, la letra puede ser librada contra el mismo librador. Es decir, la persona que emite, que hace la letra de cambio, es la misma que está obligada a cumplir con una obligación frente al beneficiario. Planteándonos allí tres casos generales, en que existe una distinción entre beneficiario, librado y librador, y otra en el cual el beneficiario puede reputarse en la cualidad de librador. Asimismo, como el librador y el librado pueden también tener la misma cualidad. Es decir, que podemos jugar con las connotaciones y los movimientos. Sin embargo, es ilógico o ridículo pensar que la cualidad de beneficiario y la cualidad de librador se pueden representar en el mismo caso. ¿Por qué? Porque sería ilógico que un tercero emita una orden para que tú mismo te pagues a ti mismo en una fecha determinada. Y es allí el punto del asunto. Por eso es que existen las otras connotaciones y no podemos hablar de esa otra posibilidad que quizás teóricamente se les pudo haber ocurrido. Seguimos con el artículo 415 de nuestro Código de Comercio venezolano, el cual nos dice que la letra de cambio cuyo valor aparezca escrito a la vez en letras y en guarismos tienen, en el caso de diferencia, el valor de la cantidad expresada en letras. Siempre nos vamos a ir por ese criterio del buen padre de familia, y que si existe algún error, uno puede cometer un error escribiendo los números, más no en la descripción expresada en guarismos, es decir, cómo se lee, UNO. Ahora, claro, eso también está pensado en ese estilo de que exista también algún tipo de modificación que altere ese valor. Entonces sigue ese artículo 415 y nos establece que la letra de cambio cuyo valor aparece suscrito más de una vez, o únicamente en letra o únicamente en guarismo, tiene, en caso de diferencia de estas cantidades, el valor de la cantidad menor. Ahí hay algunas consideraciones, incluso se puede plantear el caso de un cumplimiento parcial de esa letra de cambio y por lo tanto se le haga alguna alteración o mediante algún endoso que se afecte el valor de la letra de cambio, y sin embargo no se afecta los mismos derechos que en ella están contenidos, pero se va a determinar allí que el valor al cual se va a dar por cumplida es el valor de la cantidad menor. En el artículo 418 se nos plantea que el librador garantiza la aceptación y el pago. Puede eximirse de la garantía de la aceptación, pero que toda cláusula en virtud de la cual se exima de la garantía del pago se extiende o se estima como no escrita.
¿Por qué pasa esto? Bueno, recordando que el librador es la persona que emite esa letra de cambio y que justamente la idea de la letra de cambio es que funcione como una garantía, entonces él, claro, no puede decir que el otro sí, o la persona a la cual se emite o se cree esa orden de pago, ese librado, esa persona que debe pagar, que él va a tener que aceptar sí o sí esa orden. Pero él está determinado para que en el caso de que él, aunque no la acepte, no pague, él como librador sí debe tratar de garantizar el pago. Seguimos avanzando y entramos con el tema del endoso. Como bien vimos, los títulos valores están hechos para ser transmitidos entre las personas y que en vez de que se cree un flujo de dinero, que se cree un flujo de derechos y de obligaciones, que como bien hemos comentado, están fundamentadas en la confianza. Tenemos por acá el artículo 419 que nos dice que toda letra de cambio, aunque no sea girada expresamente a la orden, es transmisible por medio de endoso, siendo justamente el endoso la figura por la cual una persona va a ceder o a investir a una persona nueva de los derechos que contiene esa letra de cambio. Tenemos el artículo 422 acá en la parte inferior de la lámina que nos dice que el endoso transmite todos los derechos derivados de la letra de cambio. Si el endoso está en blanco, el portador puede hacer estas tres opciones. Primero, llenar el en blanco con su nombre o de una vez transferirlo a otra persona. Puede recibirla y endosarla de nuevo en blanco a otra persona. La forma de recepción es estampando su firma. Puede enviarlo a un tercero sin llenar en blanco y sin endosar. Sí, las acciones digamos que normales o cotidianas que se hacen con el endoso. Ahora, el endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual parezca subordinado se reputará como no escrito. Y el endoso parcial es nulo. Lo es igualmente el endoso al portador. Si ya existe una cadena de tradición que estas personas, estos comerciantes han transferido esta letra de cambio a otras personas dentro de su vencimiento y validez, no puede un nuevo endosante recibirlo y decir que mira, esto va a quedar endosado al que venga o a quien lo tenga, porque también representa un riesgo para ese ámbito o esa esfera de confianza que se crea para la obligación. Cuando el librador ha escrito en la letra de cambios las palabras no a la orden o por ejemplo no endosable o alguna expresión equivalente, el título no será transmisible sino en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. Allí eso está más que claro. No existe la forma de hacer un endoso normal o de seguir transmitiendo esa letra de cambio de forma ordinaria, sino que hay que hacer una sesión propiamente dicho y no vale el endoso. Uno de los aspectos de este endoso es que tú adquieres los derechos y al endosarla adquieres también las obligaciones. Tú tienes ese derecho de cobro contra la persona que te dio la letra de cambio y ahora tú al endosarla también te comprometes como garante del cumplimiento de la obligación porque con ella estás dando pago la obligación a la persona que le endosas la letra. El artículo 421 nos dice que debe estar firmado por el endosante. El endoso es válido aunque no se designe el beneficiario o aunque el endosante se limita a poner su firma al dorso de la letra o en una hoja adicional, como se puede hacer también el endoso. Teniendo en consideración estos detalles, es peculiarmente importante determinar cuál es la cadena de tradición, la cadena de endosos, por quiénes ha pasado o quiénes lo han endosado. Pasamos al tema de la aceptación de esa letra de cambio. El artículo 429 nos establece:
la letra de cambio puede ser hasta su vencimiento presentada a la aceptación del librado, es decir, el obligado a hacer el pago, en el lugar de su domicilio, por el portador y aún por un simple detentador. Eso significa que la aceptación, o se le puede llevar a la presentación para que acepte o no la letra de cambio a esa persona que está obligada. Porque recordemos, aquí existe la situación de un librador que emite una orden contra el librado en beneficio o en favor del beneficiario o el acreedor. Por lo que generalmente existe una relación previa entre el librador y el librado. De hecho, la letra de cambio es una forma elegante de cobrar, porque no cobras propiamente tú, sino que es un tercero que también existe una deuda pendiente. Entonces, comprometes a esa deuda que ya sabes que te tienen a tu favor para entregarle un beneficio sin tú hacer ningún otro tipo de acción. El artículo 430, que nos dice: en toda letra de cambio el librador puede estipular que sea presentada a la aceptación, con fijación de término o sin ella. Puede el librador impedir la presentación a la aceptación, a menos que se trate de una letra de cambio domiciliada o librada a cierto plazo visto. Eso está bastante claro, teniendo en cuenta que hay un momento de vida útil de la letra de cambio y que se extingue con esos tipos de vencimientos que vamos a ver más adelante. Dentro de ese plazo, dentro de ese tiempo, se puede presentar dentro de estas condiciones que vemos aquí y ser presentada para que sea aceptada como si te voy a pagar o no te voy a pagar. Si no se paga, bueno, ahí vamos a hablar de unas opciones o unas acciones más adelante. Puede también estipular que la presentación a la aceptación no tendrá lugar antes de una fecha determinada, porque también justamente las condiciones de algunas deudas entre algunas personas comienzan o se cumplen a partir de ciertas condiciones. Como la letra de cambio no estipula unas condiciones determinadas, unas limitaciones, aquí simplemente se dice que es a partir de este tiempo que está contemplado para la aceptación de la letra de cambio. Sin profundizar mucho en estas condiciones jurídicas, lo importante es entender que a pesar de que existe un tiempo para cobrar, también existe un tiempo en el cual se hace una presentación para que sea aceptado y que la persona, ese librado que es el obligado, tenga en cuenta para efectuar el pago. Y este tiempo o este momento para presentar a su aceptación va a variar de acuerdo al vencimiento. Por último, para finiquitar un poco con este tema de la aceptación, el artículo 431, que nos dice que las letras de cambio a un plazo vista deben ser presentadas a la aceptación dentro de los 6 meses desde su fecha. El librado puede reducir este término o estipularlo uno mayor. Estos términos pueden ser reducidos por los endosantes.